tal? Bienvenidos a Visión Inmobiliaria. Hoy tenemos un invitado especial y vamos a hablar de un tema de suma relevancia, no solo para todos los inmobiliarios, sino para toda la colectividad, porque vamos a hablar de contratos de arrendamiento. Bueno, nuestro invitado especial es una persona que tiene más de 35 años de experiencia, abogado conocido en el estado Barinas y forma parte de nuestro gremio, ya que él representa una inmobiliaria que se llama R+Y. Hola Raúl, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, doctora. Gracias por invitarme a esta vitrina importantísima para el gremio inmobiliario, para la colectividad barinesa. Sí, señor. En este momento. Sí, porque vamos a informar un poquito sobre los contratos de arrendamiento. A veces la gente tiene muchas dudas y sobre todo la gente que trabaja con nosotros, aquellos arrendadores y aquellos, las personas que están involucradas en todo este medio, porque nosotros debemos mantenerlos a día con la actualidad. Fíjese, vamos a iniciar donde usted le explique un poquito a ellos cuáles son los pasos esenciales o qué debe contener un contrato de arrendamiento. ¿Cuáles son esas cláusulas que deben estar sí o sí dentro del contrato de arrendamiento? Fíjate, Yané, es importante para la agente inmobiliario, cuando se inicia en el ramo inmobiliario y en específico cuando va a alquilar un inmueble, trasladarse al inmueble. Es importantísimo que ese agente se traslade al inmueble para conocerlo, sí, su ubicación, características internas y externas del inmueble, para evitar posibles inconvenientes a futuro con el arrendador. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el contrato debe contener un inmueble bien conservado, un inmueble que tenga buenas características de habitabilidad para ofrecérsela al arrendatario. Si bien es cierto, el arrendatario está usando de manera temporal ese inmueble, está en su obligación también de conservarlo en las mismas condiciones que se lo entrega el arrendador. El arrendador tiene que garantizarle también al arrendatario el uso pacífico del inmueble, que no debe tener ninguna medida judicial que perturbe la estabilidad del inquilino o arrendatario durante la relación arrendaticia. Exacto. Bueno, fíjense, yo siempre les he comentado a todos los agentes inmobiliarios que deben tener el respaldo de un asesor jurídico para poder redactar aquel contrato de arrendamiento, porque no todos los contratos de arrendamiento son exactamente iguales, ¿verdad que no? No son exactamente iguales, pero son totalmente situaciones distintas, inmuebles totalmente distintos, ubicadas en totalmente distintos. Por lo tanto, las condiciones que exige un arrendador no es la misma que exige el otro arrendador. Por decirte, el de Alto Barinas, que tiene un inmueble en Alto Barinas, estoy segurísimo que tiene sus exigencias propias por la ubicación de su inmueble y por la importancia del mismo. Ahora, no es lo mismo otro inmueble en la parte baja de la ciudad, cuyas características no son nada parecidas. Por lo tanto, son condiciones que se van a establecer y van a ser totalmente distintas. Claro, fíjense, los contratos de arrendamiento yo siempre he dicho que deben llevar la identificación del arrendador y el arrendador. Por supuesto. Tiene que llevarlo sí o sí. Después, la descripción del inmueble. Así, uno a uno, todas las cláusulas que debe estipular, las condiciones que son de mutuo y común acuerdo entre las partes para cumplir esta obligación. La obligación, como usted me estaba comentando, es, número uno, la obligación del arrendatario, primero es pagar eso que no arrendatario. Eso es lo más importante. Lo más importante es el pago. Cumplir con la obligación. Segundo, yo diría que conservar el inmueble en el mismo estado que lo ha mantenido el propietario, porque ese es, como te dije, ese es un dinero que ha invertido el propietario, es su patrimonio, ¿verdad? Que este arrendatario viene a ocupar de manera temporal en este momento. Por lo tanto, debe darle el mismo cariño, conservar ese inmueble, lo que uno llama como un pater familia, así, sí, como un buen padre de familia. Otra de las cosas importantes son entre las cláusulas que colocamos dentro de ese contrato, existe una cláusula que es importantísima aclararla, que es la cláusula penal. ¿Qué pasa en caso de que la persona quiera anticipar, ¿verdad?, la culminación de ese contrato de arrendamiento? Sí, existe esa posibilidad de que el arrendatario pueda entregar el inmueble anticipadamente ante la conclusión. Puedo decir en este momento
que todo contrato debe durar, de acuerdo a la ley, un año de arrendamiento. No se pueden estar estipulando contratos a 3 meses, 4 meses, 5 meses, no. Excelente aclaratoria. Porque eso no lo ha permitido el legislador. ¿Y el canon de arrendamiento? El canon de arrendamiento también es regulado por la legislación. Tampoco puede el arrendador o propietario del inmueble colocar canos de arrendamiento por fuera de los límites establecidos en la y debe ser fijo durante el lapso del contrato. Por supuesto, tiene que ser un monto fijo durante ese año, y al final, a la finalización del contrato, pueden estipularse, convenirse entre las partes, un aumento progresivo, entre un 10, un 15, hasta a máximo un 30%. Ok, eso es importantísimo. Otra de las cosas es, en el momento de la culminación de ese contrato de arrendamiento, que la persona tome o no su prórroga legal, el depósito en garantía, ¿en qué momento debe ser reintegrado? En lo que a mí respecta, yo les diría a los agentes inmobiliarios y a los abogados que representan las inmobiliarias, que ese dinero, ¿verdad? Si bien es cierto, es también un esfuerzo que está haciendo el arrendatario para entregárselo al propietario como garantía, debe ser entregado de manera inmediata. Claro, revisando bien que el inmueble tiene las condiciones de habitabilidad y de conservación en que se lo ha entregado el propietario al arrendatario. Excelente. Si ese inmueble reúne las condiciones en que la entregó el propietario, indudablemente que debería ser de manera inmediata. No puede esperarse, entregarse en 15 días, 30 días, que muchas veces he visto por ahí que hacen fijaciones de 30 días para reintegrar el canon. No, no debe ser así. No debería ser así. No Yo creo que un mínimo de 15 días es un término bastante flexible, tanto para el arrendador como para el arrendatario, poder recibir ese dinero. Sí, eso es importante aclararlo, así como también, como esto va dirigido principalmente a los agentes inmobiliarios, claro. Es bueno, doctor, que usted aclare un poquito el tema de la redacción de ese contrato de arrendamiento, que eso debe ser visado y estipulado por un abogado. Claro. Fíjate, la misma legislación, la misma ley de arrendamiento inmobiliario, tanto para uso comercial como para vivienda, el legislador nos dice que ese contrato, además que debe ser redactado por un abogado en libre ejercicio, visado y llevado, en este caso, a la notaría. ¿Para qué? Para que ese contrato tenga fe pública entre las partes. Sin embargo, también puedo decir que el legislador no te limita a que puedas hacer pactos o contratos privados en una relación arrendaticia. Siempre y cuando exista la confianza entre las partes. Claro. Fíjese, existen dos tipos de contratos que siempre son los que generalmente con los que nosotros trabajamos. El contrato para uso residencial y el contrato para uso comercial. Sí, ambos tienen leyes diferentes que los rigen, ¿cierto? Sí, claro. Okay. Son leyes especiales. Son leyes especiales. Ahorita vamos a hablar de esas dos leyes y cuáles son los entes, ¿verdad?, a los cuales usted puede remitirse en caso de tener alguna desaveniencia con respecto a alguno de los dos. Exactamente. Fíjate, cuando nos topamos con el alquiler de uso para una vivienda, indudablemente que cuando el arrendatario cree que ha sido vulnerado sus derechos en el contrato por parte del propietario, la vía que él tiene es acudir al SUNAVI, ¿entiendes? A la Superintendencia Nacional para la Vivienda. Y en caso de uso comercial, que se haya redactado un contrato de uso comercial y el arrendatario considere que también se ha sido vulnerado su derecho, tiene que acudir al SUNAVI, a la Superintendencia Nacional. Entonces, ¿con qué finalidad? Que se le respeten sus derechos establecidos o convenidos en ese contrato de arrendamiento estipulado entre las partes. Sí, eso es importantísimo. Para eso, número uno, con respecto a los contratos, siempre existe a veces unos inventarios. ¿Qué pasa con esos inventarios? ¿Debemos estipularlos dentro del contrato, verdad? ¿O debemos hacer un documento aparte donde se compromete a resguardar todos esos bienes materiales que existen dentro del inmueble? Bueno, fíjate, yo les digo a los agentes inmobiliarios que ese inventario debe estar dentro del contrato, no puede estar fuera del contrato. ¿Por qué? Porque puede traer confusión a la hora de la conclusión del contrato, a la hora de finalizar la relación arrendaticia, puede traer inconvenientes. Entonces, lo preferible, mi recomendación es que el inventario que se haga de los bienes muebles que se deje el propietario sea estipulado dentro del contrato. Sí, no puede haber un pacto
fuera, o no se puede dejar un pacto verbal de que sí, voy a dejar un aire acondicionado, voy a dejar un mueble. No, eso tiene que estar en una cláusula específica donde el propietario hace señalamiento de los bienes muebles que está dejando. ¿Con qué? Con señales, modelos, marcas, colores, y si tiene algún daño material el bien, especificarlo en el contrato. Dentro del mismo contrato, no puede estar por fuera. Sí, eso es sumamente importante porque en eso se basa para el reintegro posterior del depósito en garantía, porque el depósito en garantía, bien sabemos que es para resguardar la negociación, para blindarla como garantía de que usted va a utilizar una propiedad que no es suya, pero va a hacer uso de ella siempre y cuando cumpla con las condiciones, que es, como lo dijo usted, el pronto pago, la conservación del inmueble. Del inmueble. ¿Verdad? Fíjate, quiero manifestar aquí a la colectividad de que tiene que existir un contrato escrito, pero un contrato sencillo, claro. No podemos estar haciendo contratos leoninos, contratos ni inquisitivos. No, contratos donde las partes, cuando lo lean, cuando se sienten a discutir, obren de buena fe. Obren de buena fe, que haya una buena fe ahí plasmada, porque como te dije en estos días, esa es la manifestación de voluntad. Eso es lo dispone el artículo 159 del Código Civil, que la manifestación de voluntad es lo que va a reinar en ese contrato de arrendamiento. Y por supuesto es la buena fe de las partes. Excelente. Otra cosa, doctor, importantísima, las reparaciones menores y las reparaciones mayores. Hablemos de uso residencial y de uso comercial. En el reuso no residencial o de las viviendas, indudablemente que el propietario o arrendador está obligado a reparar cualquier daño mayor, siempre y cuando se haya estipulado también en el contrato la mediatez que tiene en este caso el arrendatario de manifestar, de indicarle rápidamente al propietario dónde está el daño que se le ha causado al inmueble. El propietario está también en la obligación de hacerlo de manera inmediata, porque de no hacerlo está incurriendo o está incumpliendo el contrato de arrendamiento y no puede exigirlo en otra oportunidad la reparación. En cuanto al abuso comercial, yo prácticamente considero que son las mismas condiciones que tú como propietario del local, tú le indicas al arrendatario que el inmueble está en buenas condiciones. Previamente tú tienes que haberlo observado, tienes que haber caminado el inmueble, tienes que haber percibido que realmente el inmueble está en condiciones de habitabilidad para no tener ningún inconveniente a la hora de la finalización de la relación arrendaticia. Sí, eso es importante. Otra cosa es que tras pandemia nos dimos cuenta que somos vulnerables para muchas cosas y ahí es donde viene los contratos, la culminación de contrato anticipada. En caso de que la persona tenga que mudarse, no le fue bien en la ciudad donde está, tenga que cambiar de trabajo, existen miles de factores por los cuales estas personas tengan que anticipar el contrato de arrendamiento. ¿Cuál sería su mayor consejo para todos los agentes inmobiliarios de manera de no ser tan inquisitivos, no ser tan leoninos como usted lo dijo con ellos? Porque nos dimos cuenta que puede pasar cualquier cosa durante este periodo. Antes se estipulaba que si usted firmaba un contrato de arrendamiento tenía que cumplirlo con la obligación del pago durante los 12 meses, cosa que a veces resulta con esta economía que tenemos un poco complicada. ¿Qué le recomienda usted a las personas para que entre las partes se pongan de acuerdo? Porque los contratos de arrendamiento son de mutuo y común acuerdo. De común acuerdo, correcto. Mira, fíjate, yo recomendaría a los agentes inmobiliarios, los abogados que representan las agencias, que cuando redacten el contrato, eso es viable. Eso puede suceder en cualquier contrato de arrendamiento, tanto de uso comercial como de vivienda. Yo preferiría decirles que estipulen una cláusula donde se indemnice al arrendador con 1 o máximo 2 meses. Pero un mes es importantísimo. ¿Por qué? Porque el propietario, cuando le hacen entrega del inmueble, él se va a dar cuenta que su inmueble se lo están entregando en perfectas condiciones. Entonces, por lo tanto, no tiene la necesidad de penalizar más allá al arrendatario por un máximo de 12 meses, es decir, que es lo que dura el contrato.
Y de paso, quiero decir esto también, eso está regulado. Eso no es que tampoco el abogado o el agente inmobiliario va a señalarle en el contrato al inquilino que debe o está obligado a pagar la finalización del contrato. No, porque la jurisprudencia ha regulado esa situación. Podría ser enriquecimiento ilícito. Así lo ha denominado la jurisprudencia. Tú no te puedes enriquecer ilícitamente, ¿verdad?, del dinero de ese inquilino que también ha hecho un esfuerzo. O está claro, y haciendo un existen esfuerzo. casos de fuerza mayor donde lo obliguen a eso. Y para eso estamos los agentes inmobiliarios, para volver a arrendar el inmueble de forma oportuna. Así es. ¿Cierto, exactamente. Bueno, otra cosita que quiero decirnos con respecto a los contratos de arrendamiento que necesiten saber los agentes inmobiliarios, que todo el tiempo tienen que estar amparados con su asesor jurídico o su abogado, bien sea dentro de la inmobiliaria o fuera de ella, ¿cierto? O fuera de ella, un asesor externo. En caso de que no tengan, la Cámara Inmobiliaria tiene su consultor jurídico, que cualquier desaveniencia, cualquier duda, pueden venir hasta la Cámara Inmobiliaria a que sea chequeado ese contrato de arrendamiento. Y también tenemos al doctor especialista que él puede asesorarlos. Gracias. Janet, fíjate, yo he venido haciendo cambios de conocimiento, interpretaciones con el doctor Frank Ortiz, aquí en la Cámara Inmobiliaria. Él me ha llamado en varias oportunidades. ¿Quién es nuestro asesor jurídico? Es asesor jurídico. Me ha llamado en varias oportunidades y hemos logrado concertar aquí en la Cámara Inmobiliaria, donde hemos tocado temas importantes en cuanto al arrendamiento de uso comercial y de vivienda y de otros tópicos, de venta y eso. Yo le hago un llamado a los agentes inmobiliarios que no tienen abogado fijo en sus oficinas, que acudan aquí a la Cámara Inmobiliaria. Aquí está un abogado que los va a guiar, los va a representar, los va a leer ese contrato y les va a decir cuáles son las pautas a seguir. Y estoy seguro que si me llegasen a invitar, yo también gustosamente vendría pues a la Cámara Inmobiliaria. Esa es la idea. Y para eso está nuestra Cámara Inmobiliaria, ¿verdad? Para brindarles formación y asesoramiento en todo momento. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad fue un placer. Me gustó mucho. Aclaramos muchas dudas y espero que ustedes también hayan aclarado muchas dudas. En caso contrario, aquí está el doctor para seguirles aclarando. Chao. Un placer haber estado con ustedes.